Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En esta ocasión, veremos cuál es el significado de la palabra virtud, lo que se sugiere considerar al respecto del término, y la relación e importancia para la espiritualidad. La virtud, en latín, virtus, es la excelencia moral. Una virtud es una cualidad que se considera moralmente buena. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales, orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. En otras palabras, permite hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. La virtud tiene una gran importancia para la vida ética. Otros ejemplos de esta noción incluyen el concepto de mérito en las tradiciones asiáticas, así como el de chino. Los 4 Brahmaviara, estados divinos, del budismo, pueden considerarse virtudes en el sentido europeo. Los antiguos romanos utilizaban la palabra latina virtus, derivada de vir, palabra para designar al hombre, para hacer referencia a todas las cualidades excelentes de los hombres, incluidas fuerza física, conducta valerosa y rectitud moral. En el antiguo Egipto, Maat, para sus habitantes de aquellas épocas, personificaba la virtud de la verdad y la justicia. Su pluma representa la verdad. Maat, o Maat, era la diosa del antiguo Egipto, de la verdad, el balance, el orden, la ley, la moralidad y la justicia. La palabra Maat también se utilizaba para referirse a estos conceptos. Maat también era representada como reguladora de las estrellas, las estaciones y las acciones, tanto de los mortales como de las deidades. Las deidades establecían el orden del universo a partir del caos en el momento de la creación. Su contraparte ideológica era Isfet, que simbolizaba el caos, la mentira y la injusticia. En el mundo griego, daba una gran importancia a la virtud, que veía como la excelencia o la plenitud que puede alcanzar una realidad, y de modo especial, en el hombre. El término usado, que puede traducirse de diversas maneras, es arete. Con esta palabra, que va más allá de lo que hoy se conoce como virtud, se alude a la perfección y plenitud de las potencias constitutivas de una naturaleza. Sócrates opinaba que la virtud es aquello que nos ayuda a conseguir el bien mediante razonamientos y filosofía. Platón, en la República, indica la existencia de 3 partes, o facultades, en el alma humana, que son la intelectual, la pulsional, o animosa, y la desiderativa. Para cada una de ellas existe una virtud: la sabiduría, o prudencia, la valentía, y el autocontrol, o templanza. La sabiduría permite identificar las acciones correctas, saber cuándo realizarlas, y cómo realizarlas. El valor permite afrontar peligros, y añadir energía a las acciones en contextos de dificultad, a pesar de las amenazas, y defender los ideales propios. El autocontrol, o templanza, permite moderar los deseos, o apetitos, sobre todo en lo que se refiere a comidas, bebidas, y placeres sexuales. A estas 3 virtudes se añade una cuarta, la justicia, que permite convivir en derecho responsablemente y con seguridad. Las 4 virtudes cardinales clásicas son: prudencia, phronsis, en latín, prudentia. También sabiduría, sophia, sapientia. La capacidad de discernir el curso de acción apropiado que debe tomarse en una situación determinada, en el momento adecuado. Fortaleza, andreia, en latín, fortitudo. También se denomina coraje, tolerancia, fuerza, resistencia, y capacidad para afrontar el miedo, la incertidumbre y la intimidación. Temperancia, esprosin, en latín, temperancia. También denominada moderación, la práctica del autocontrol, la abstención, la discreción, y la moderación que templa el apetito. Platón consideraba que esprosin, que también puede traducirse como sensatez, era la virtud más importante. Justicia, dikaiosin, en latín, justitia. También considerada como equidad. La palabra griega también tiene el significado de rectitud. Esta enumeración se remonta a la filosofía griega y fue enumerada por Platón, con la salvedad de que la sabiduría sustituyó a la prudencia como virtud. Algunos estudiosos consideran que cualquiera de las 4 combinaciones de virtudes anteriores son mutuamente reducibles, y por tanto, no son cardinales. Aristóteles elabora, en sus Éticas, amplias reflexiones sobre la virtud, que divide en 2 grandes grupos: éticas y dianoéticas. La ética epicúrea, los epicúreos, es un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 a.C., basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego, Epicuro de Samos.
Los epicúreos enseñan que las emociones, disposiciones y hábitos relacionados con la virtud tienen un componente cognitivo y se basan en creencias verdaderas o falsas. Asegurándose de que sus creencias están alineadas con la naturaleza y deshaciéndose de las opiniones vacías, el epicúreo desarrolla un carácter virtuoso, acorde con la naturaleza, y esto le ayuda a vivir placenteramente. Virtudes pirronianas. El pirronismo fue una escuela de escepticismo fundada por Pirrón, en el siglo IV a.C. El filósofo describió que el pirronismo, como una forma de vida que, de acuerdo con las apariencias, sigue una determinada racionalidad, en la que esa racionalidad muestra cómo es posible parecer que se vive correctamente. Correctamente se toma, no como referido solo a la virtud, sino en un sentido más ordinario, y tiende a producir la disposición a suspender el juicio. En otras palabras, al evitar las creencias, es decir, dogmas, se viviría de acuerdo con la virtud. Lucio Anneo Séneca, llamado Séneca el Joven, para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. Séneca, el estoico romano, decía que la prudencia perfecta es indistinguible de la virtud perfecta. Así, al considerar todas las consecuencias, una persona prudente actuaría de la misma manera que una persona virtuosa. El mismo razonamiento fue expresado por Platón en Protágoras, cuando escribió que las personas solo actúan de manera que perciben que les traerá el máximo bien. Es la falta de sabiduría la que hace que se tome una mala decisión en lugar de una prudente. De este modo, la sabiduría es la parte central de la virtud. Platón se dio cuenta de que, al ser la virtud sinónimo de sabiduría, podía ser enseñada, posibilidad que antes había descartado. Entonces añadió la creencia correcta como alternativa al conocimiento, proponiendo que el conocimiento es simplemente una creencia correcta, que ha sido pensada y atada. Virtudes romanas. El término virtud, en sí mismo deriva del latín virtus, cuya personificación era la deidad Virtus, y tenía connotaciones de hombría, honor, merecedor de respeto deferente, y deber cívico como ciudadano y soldado. Esta virtud no era más que una de las muchas que los romanos de buen carácter debían ejemplificar y transmitir a través de las generaciones, como parte del mos maiorum, tradiciones ancestrales que definían la romanidad. Los romanos distinguían entre las esferas de la vida privada y la pública, y por tanto, las virtudes también se dividían entre las que se consideraban en el ámbito de la vida familiar privada, tal y como las vivía y enseñaba el pater familias, y las que se esperaban de un honrado ciudadano. La mayoría de los conceptos romanos de virtud también se personificaban como una deidad luminosa. Las principales virtudes romanas, tanto públicas como privadas, eran abundancia, prosperidad. El ideal de que haya suficiente comida y prosperidad para todos los segmentos de la sociedad, personificado por abundancia. Una virtud pública. Autoritas, autoridad espiritual, el sentido de la propia posición social, construido a través de la experiencia, pietas e industria. Esto se consideraba esencial para la capacidad de un magistrado de hacer cumplir la ley y el orden. Comitas. Humor, facilidad de trato, cortesía, franqueza y amabilidad. Constantía. Perseverancia, valor, resistencia militar, así como resistencia mental y física en general, frente a las dificultades. Clementía. Misericordia, la dulzura y la gentileza y la capacidad de dejar de lado las transgresiones anteriores. Dignitas. Dignidad, sentido de autoestima, respeto personal y autoestima. Disciplina. Considerada esencial para la excelencia militar. También connota la adhesión al sistema legal y la defensa de los deberes de la ciudadanía. Fides. Buena fe, confianza mutua y tratamiento recíprocos, tanto en el gobierno como en el comercio, asuntos públicos. Una ruptura significaba consecuencias legales y religiosas. Firmitas. Tenacidad, la fuerza de la mente y la capacidad de mantener el propósito de uno sin vacilar. Frugalitas. Frugalidad, economía y sencillez en el estilo de vida, querer lo que debemos tener y no lo que necesitamos, independientemente de las posesiones materiales, la autoridad o los deseos que uno tenga. Un individuo siempre tiene un grado de honor. La frugalidad consiste en prescindir de lo que no tiene utilidad práctica, si está en desuso, y si va en detrimento de las demás virtudes. Gravitas. Gravedad, un sentido de la importancia del asunto en cuestión, responsabilidad y ser serio. Honestas. Respetabilidad, la imagen y el honor que uno presenta como miembro respetable de la sociedad. Humanitas.
humanidad, refinamiento, civilización, aprendizaje y, en general, cultura. Industria. Laboriosidad, diligencia, trabajo duro. Inocencia. Desinterés, caridad romana, dar siempre sin esperar reconocimiento, dar siempre sin esperar ningún beneficio personal, incorruptibilidad, es la aversión a poner todo el poder y la influencia de los cargos públicos para aumentar el beneficio personal con el fin de disfrutar de nuestra vida personal o pública, y privar a nuestra comunidad de su salud, de su dignidad, y de nuestro sentido de la moralidad. Eso es una afrenta para todo romano. La etitía. Alegría, gozo, la celebración de la acción de gracias, a menudo de la resolución de la crisis, una virtud pública. Nobilitas. Nobleza, hombre de apariencia fina, merecedor de honor, rango social altamente estimado, y, o, nobleza de nacimiento, una virtud pública. Justitia. Justicia, sentido del valor moral, de una acción, personificada por la diosa Justitia, la contraparte romana de la griega Temis. Pietas. Obediencia, más que piedad religiosa. Un respeto por el orden natural, social, político y religioso. Incluye ideas de patriotismo, cumplimiento de obligación piadosa a los dioses, y honrar a otros seres humanos, especialmente en términos de la relación patrón y cliente, considerada esencial para una sociedad ordenada. Prudencia. Prudencia, previsión, sabiduría y discreción personal. Salubritas. Salubridad, salud y limpieza general, personificada en la deidad Salus. Severitas. Severidad, autocontrol, considerado directamente, ligado a la virtud de la gravedad. Veritas. Veracidad, honestidad, en el trato con los demás, personificada por la diosa Veritas. Veritas, siendo la madre de Virtus, era considerada la raíz de toda virtud. Una persona que vivía una vida honesta, estaba destinada a ser virtuosa. Virtus. Hombría, valor, excelencia, coraje, carácter y valor. Vir es hombre en latín. Estoicismo. Los estoicos sostenían que la virtud consistía en actuar siempre de acuerdo con la naturaleza, que, para el caso del ser humano, concebido como ser racional, se identifica con actuar siempre de acuerdo con la razón, evitando en todo momento dejarse llevar por los afectos o pasiones, esto es, todo lo irracional que hay en nosotros, que no puede controlarse, y por tanto debe evitarse. Los estoicos consideraban que la virtud, como facultad activa, era el bien supremo. Antigua India, Vayuvar. Mientras que las escrituras religiosas suelen considerar el Dharma, o Aram, el término tamil, para referirse a la virtud, como una virtud divina. Vayuvar lo describe como una forma de vida, más que como una observancia espiritual, una forma de vida armoniosa, que conduce a la felicidad universal. Por esta razón, Vayuvar mantiene el Aram como piedra angular a lo largo de la escritura de la literatura cural. Vayuvar consideraba la justicia como una faceta o producto del Aram. Mientras que muchos antes de su época opinaban que la justicia no podía definirse, y que era un misterio divino, Vayuvar sugería positivamente que no se requiere un origen divino para definir el concepto de justicia. En palabras de B.R. Nedunchesiyan, la justicia, según Vayuvar, habita en las mentes de aquellos que tienen conocimiento de la norma de lo correcto y lo incorrecto, así como el engaño habita en las mentes que engendran el fraude. Virtudes caballerescas, en la Europa medieval, en el siglo VIII, con motivo de su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlomagno publicó una lista de virtudes caballerescas que son las siguientes: amar a Dios, amar al prójimo, dar limosna a los pobres, entretener a los extraños, visitar a los enfermos, sé misericordioso con los presos, no hagas mal a nadie, ni consientas a los tales, perdonad como esperáis ser perdonados, redime al cautivo, ayudad a los oprimidos, defended la causa de la viuda y del huérfano, haz un juicio justo, no consientas ningún mal, no perseveres en la ira, evita los excesos en la comida y la bebida, sé humilde y bondadoso, sirve fielmente a tu Señor, no robes, no perjures, ni permitas que otros lo hagan. La envidia, el odio y la violencia apartan a los hombres del reino de Dios. Defender la Iglesia y promover su causa. Dime qué te pareció el término de virtud. Es interesante cómo concibe cada cultura de acuerdo a sus cosmovisiones y espiritualidades. Sin duda esta terminología puede ayudarnos a entender lo que para muchos es una divinidad, o en otras palabras, acercarse o encontrarse con Dios, para otros.
lo que es llevarlo a la práctica, pero en este caso, retener estas importancias en nuestra mente. Por el momento lo dejamos aquí, mi colega escéptico. No olvides de suscribirte y darle like. Para que no estemos tan divididos XD, compártelo a tu amigo o amiga que podrían considerar benéficos, importantes e interesantes, para seguir creciendo entre todos. Sin más, hasta la próxima, colega escéptico.